Bueno, está en línea la senadora nacional por Córdoba, por el Frente Cívico, Norma Morandini. ¿Qué tal, Norma? Buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo están? Muy bien, Norma. Llamábamos, queremos hacer una serie de consultas. Tu impresión sobre el discurso de la presidenta de anoche. Bueno, más que el discurso, la propuesta, ¿no? Porque lo que todavía seguimos con la conmoción por la muerte del fiscal Nisman y que sería una gran oportunidad para que todos tomáramos prudencia para evitar todo esto que hemos venido haciendo, que es la confrontación, que es la descalificación, que es poner siempre la culpa en el otro, porque aún en el caso, si fuera cierto que el gobierno está sometido a una conspiración, si hay una conspiración, lo único que uno hace cuando tiene una dificultad, si hay un incendio, si hay una inundación, pide ayuda. Y esto es lo que uno no ve. Y después lo otro que aparece como telón de fondo, que es el acuerdo de entendimiento con Irán, que se aprobó nada más que con la mayoría oficialista, que fue resistido por las víctimas, por las organizaciones, por la oposición, vuelve a insistir con esta metodología de imponer la mayoría oficialista, como seguramente va a pasar con este proyecto traído decir, bajo la conmoción, cuando estos son modificaciones que el país se debe, que hay que pensarlas, que hay que consultar, que hay muchísimos proyectos dentro del Congreso, de modo que a mí, si tengo que hacer una observación de tipo personal, me da una enorme tristeza, porque tenemos una presidenta que yo supongo que ella está tan conmocionada como está el resto de los argentinos, solo que uno se permite la conmoción, se permite decir, reconocer la preocupación, el miedo, un país como el nuestro, que había estrenado la democracia castigando en la justicia la violencia política, que creíamos haber erradicado la violencia política, es decir, el país está conmovido, de modo que en lugar de la metáfora de la madre que protege para que sus hijos no se peleen, uno tiene a una presidenta que se pone de nuevo por encima de todos nosotros y nos manifiesta lo que ella vive, lo que ella siente, lo que ella pasa, hasta sus temores o su actitud desafiante de decir no tengo miedo, que siempre es casi la confesión de que uno tiene miedo, ¿no? Cuando uno exalta, pero no voy a hacer psicologismo, yo creo que se sigue insistiendo en una forma de gobernar personalista que cancele el debate. Yo ya me imagino cómo va a ser el tratamiento de este proyecto, como ha sido el año pasado, que nos han tenido saltando la cuerda con sesiones extraordinarias. Hubo muchas más sesiones extraordinarias, esto es cuando se tratan los proyectos del Ejecutivo, no tuvimos casi sesiones ordinarias, esto es que nuestros proyectos, los proyectos de la oposición, sean tramitados. Y hay otro aspecto que a mí me perturba, que es este Estado espía, el Estado que dice el periodista que se va, muestra el Twitter de la persona que está imputada. Entonces, cuando uno tiene la sensación del Estado, el temor que se le ha tenido siempre, toda la declaración de derechos humanos, toda la normativa, el sistema universal y americano de los derechos humanos ha sido precisamente para proteger al ciudadano del Estado. Y volvemos a ver como un Estado poderoso que espía y sabe qué hace cada uno de sus ciudadanos, diciendo algo que hay que repetir, que el derecho a la privacidad es un derecho, el derecho a la opinión es un derecho, no estamos hablando de delitos. Y una última reflexión en relación a la prensa. Este es un gobierno que ha cancelado la información como derecho, entonces los periodistas de alguna manera han quedado expuestos o subordinados a este tipo de información en la oscuridad, con estos servicios de inteligencia sin control, con enorme cantidad de dinero que había para repartir, y esto
que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, digo que es una cultura que viene de antes, que se ha de alguna manera cristalizado con este gobierno, lejos de democratizar, porque esta es la otra idea que tenemos que incorporar como cultura. La democracia es el control democrático sobre el poder, sea económico, político, control democrático sobre los servicios de inteligencia, y cuando uno habla de control democrático está hablando del Parlamento y está hablando de las organizaciones de la sociedad civil. Ese es el control democrático, y creo que este es la gran, el gran trabajo que nos falta hacer en términos culturales, ¿no? Porque si ignoramos el deber ser democrático, después vivimos como natural comportamientos que han sido claramente antidemocráticos, ¿no? Norma, te agradezco la reflexión, para eso llamamos. Muchas gracias.